buenas, saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y una vez más, muchísimas gracias por su sintonía. Y bueno, ya se acabaron las vacaciones de verano y más de 151,000 estudiantes de las escuelas públicas del Condado de Montgomery ya están de regreso a las aulas. La cifra es la más elevada de inscripción en la historia del sistema escolar. El curso escolar comenzó el 26 de agosto y ese mismo día funcionarios de la Junta Escolar, conjuntamente con el superintendente Joshua Starr, visitaron la escuela primaria Weller Road de Silver Spring. Weller Road es uno de 18 planteles educacionales en Montgomery que han sido completamente modernizados, incluyendo herramientas de alta tecnología para el uso de los estudiantes. En un dato aparte, los 1,300 autobuses escolares de Montgomery que transportan a los estudiantes registran suficientes kilómetros a diario como para darle la vuelta al Ecuador 4 veces al día. Y hablando de los autobuses escolares, todos debemos saber que cuando los autobuses paran y exponen la señal de alto, los conductores deben parar y esperar. Los que no respeten dicha señal pueden ser multados. Bueno, el Consejo aprobó unánimemente una enmienda que dicta el instalar cámaras de video en todos los autobuses escolares de Montgomery. La concejal Valerie Irvin fue la autora del proyecto de ley y se ha quejado sobre el hecho de que las cámaras aún no han sido instaladas. Según las autoridades, han habido dificultades legales innecesarias que han dilatado la instalación de las cámaras. Pero una vez instaladas, los conductores que no obedezcan la señal de alto serían multados $250. Y bueno, con el comienzo del curso escolar, las esperanzas y aspiraciones de los estudiantes quedan muchas veces depositadas en las manos de nuestros educadores. Y hay muchos de ellos que se destacan por su labor de encaminar y esperanzar a los alumnos más allá de lo que dicta el currículo académico. Y por eso, esta maestra de 5º grado de la escuela primaria Westover de Silver Spring ha sido galardonada como la maestra de la esperanza en todos los Estados Unidos. Mary Hawkins Jones lleva 23 años desempeñándose como maestra de primaria y, según su opinión, todo maestro sirve un propósito en la vida de sus estudiantes. Y por eso ella confía en cada uno de ellos y los guía a trazar un plan para que logren sus metas. La profesora Jones fue homenajeada en Washington, D.C. recientemente y con su galardón recibió un premio financiero de $2,500. La Ley de Reforma de Salud Federal entra en vigor el próximo 1 de octubre y por tal es importante que las personas entre los 18 y 64 años de edad tengan conocimiento en cuanto a los posibles beneficios que pudieran obtener de seguro médico. El Departamento de Salud de Montgomery está ofreciendo una serie de reuniones donde todos los residentes están invitados a llegar para informarse sobre las opciones que estarán disponibles bajo la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible. Aquí está la lista de las 2 localidades donde se llevarán a cabo las sesiones informativas sobre las opciones de salud. También habrá información sobre las nuevas clínicas del estado de Maryland. Ahora queremos felicitar a todos los miembros de nuestro Cuerpo de Bomberos. El departamento acaba de recibir uno de los premios más prestigiosos a nivel internacional. La Junta de Acreditación Internacional acaba de recertificar el Cuerpo de Bomberos de Montgomery como una de las 186 agencias a nivel mundial por tener e implementar un plan estratégico en beneficio de la comunidad. Y vamos a recalcar que es el único cuerpo de bomberos en todo el estado de Maryland y toda la zona metropolitana en tener esta certificación internacional. Ya que hablamos del Cuerpo de Bomberos, queremos recordarle que una nueva ley del estado de Maryland sobre los detectores de humo requiere el reemplazar
todos los detectores que funcionan solo con baterías. Hay que cambiarlos por unidades que estén selladas y garanticen el funcionamiento por un término de 10 años y que también estén equipadas con un botón silenciador que permita interrumpir la alarma si es activada accidentalmente. Todos los detectores de humo tienen fecha de vencimiento. Ambos, los detectores conectados a la electricidad y los de baterías, deben ser reemplazados cada 10 años. Si usted no ha cambiado los detectores de humo en su casa desde el 2003, es hora de reemplazarlos. Los propietarios de viviendas tienen un plazo hasta el 1 de enero del 2018 para cumplir con la ley. Cualquier residente que necesite información o requiera asistencia puede llamar al 311. Y esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día tuvimos como invitadas a unas representantes del Departamento de Desarrollo Económico del Condado y a otra de la Oficina de Licitaciones. Conversamos sobre las distintas oportunidades existentes para las empresas pequeñas que están localizadas en Montgomery y que deberían y podrían obtener contratos con el condado. El primer paso recomendado es inscribirse en el programa de reserva para pequeñas empresas. El inscribirse es gratis y si está interesado debe llamar al 240-777-9959. Usted puede ver el programa en su totalidad visitando montgomerycountymd.gov y haciendo clic en el canal de YouTube del condado a la derecha de la pantalla. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado también se puede ver por este canal de cable. Ya hemos oído sobre los cursos por Internet. Bueno, Montgomery College ha implementado uno que es un poco más innovador. La profesora Emily Rosado todas las semanas graba sus lecciones en cámara y le envía el contenido a los estudiantes. Este nuevo estilo de aprendizaje les permite tomar cursos avanzados en redacción e idioma inglés. Lo peculiar es que a muchos de los estudiantes se les facilita el aprender por medio de la tecnología en vez de asistir a un aula. Vale la pena mencionar que el curso es gratis y es el único ofrecido en todo el estado de Maryland. Si está interesado en participar, puede inscribirse visitando montgomerycollege.coursesites.com. Y todas las semanas les dejamos saber que el condado ha implementado otra opción en la red social donde usted puede compartir sus opiniones e ideas abiertamente. Deseamos escuchar lo que nuestros residentes tienen que decir respecto a todos los temas que le impactan a diario. Así que visite nuestro sitio engage.montgomerycountymd.gov y sea parte del foro de opiniones. Más de 5,000 personas llegaron al Festival del Vino y Música de la ciudad de Rockville. Una serie de viñedos de Maryland se dan cita anualmente en la plaza conocida como el Town Square y los participantes pueden catar los vinos de la zona. Este año en particular también hubo demostraciones de cocina por parte de varios restaurantes y varios conciertos de bandas locales. Si se perdió el festejo en Rockville, bueno, tiene la oportunidad de otro festival muy pronto. El día 7 de septiembre se celebra el 10º Festival de Jazz de Silver Spring, donde artistas de renombre de dicho género musical se dan cita para deleitar a los aficionados del jazz. Entre los participantes de este año están Marcos Johnson y Branford Marsalis, ambos muy reconocidos por las composiciones que interpretan. El Festival de Jazz es gratis y se celebra en la Plaza de los Veteranos en el centro de Silver Spring. Una vez más, será el sábado 7 de septiembre desde las 4:30 de la tarde hasta las 10 de la noche. No se lo pierda.
Y ya quedan menos de 2 semanas para que se celebre la histórica Gala Hispana del Ejecutivo del Condado de Montgomery, que se llevará a cabo el 12 de septiembre en el Teatro Fillmore de Silver Spring. Todavía quedan algunos boletos a la venta y les recordamos que los fondos recaudados serán dirigidos a otorgar becas a 25 estudiantes latinos ya matriculados en colleges y universidades en el estado de Maryland. Para comprar los boletos me pueden llamar directamente al 240-277-8072. No se pierda esa celebración y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov. O para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311 y presionando el número 1 para recibir asistencia en español. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado.